Buenos días a todos, soy Javier Lora, arquitecto software en Rico, y os vengo a contar el caso de uso de una migración de una plataforma tecnológica de portales muy antigua hacia la RDXP y cómo no morir en el intento en esa transición. Rico ayuda en el reemplazo de esta plataforma tecnológica por la RDXP, facilitando el trabajo de las personas con tecnologías y servicios innovadores. ¿En qué hemos pasado o por qué fases hemos pasado de esta migración? Indudablemente por una fase de requerimientos y recogida de análisis inicial, una fase de planificación, de aprovisionamiento de infraestructura, porque ha tenido que cambiarse por completo, una parte de desarrollo, migración y pruebas e indudablemente la fase de implantación. ¿En qué pilares nos basamos para realizar esta migración tecnológica? Primera y fundamental, personas y negocio, tecnología y desarrollo. Haciendo foco en personas y negocio, la primera necesidad, hablábamos ayer y bueno, durante todas estas charlas de la user experience, de las experiencias digitales, de fragments. Bueno, pues esa captura que veis es el editor de contenidos de Vignette en la actualidad. Muy amigable no es. Indudablemente se requiere un cambio de imagen a nivel de mejora de user experience y de interfaz de usuario y de accesibilidad. Preparar la plataforma también para movilidad. Venimos de una plataforma que no estaba preparada para dispositivo móvil. Y una segmentación a nivel de contenido para mostrar a los usuarios finales la información que nosotros queramos, así como el uso de componentes colaborativos que tiene el iRay. A nivel de tecnología, ¿en qué hemos puesto foco? Pues una arquitectura desfasada. Tenía unas versiones antiguas tanto de Tomcat como de WebLogic. Una versión obsoleta de hardware y software. La siguiente parece mentira, pero están tirando con una JDK 1.4 y 1.5. Pues hemos pasado a una migración de una JDK 11 y seguiremos subiendo versiones. Y tenían un componente buscador también que era un producto fuera de Vignette. Y bueno, indudablemente ha sido cambiado o sustituido por Elasticsearch. Esto es un diagrama de la infraestructura actual. En Vignette tenían una parte donde estaba la gestión de contenidos de CM y por otro lado la parte frontend. ¿Hacia dónde vamos? Al modelo de alta disponibilidad del iRay, tanto en Tomcat como en bases de datos como en Elastic. A nivel de desarrollo, pues indudablemente también hemos tenido que desarrollar componentes, sobre todo migrar funcionalidades anteriores en las que hemos aprovechado para mitigar las brechas de seguridad. Indudablemente son desarrollos con Portlet JSR 168 y con librerías que hoy en día están discontinuadas. La integración con plataformas de terceros. En este proyecto nos hemos tenido que integrar bueno, pues con el EDAS, con envíos de SMS, emails y más servicios de terceros. Y por último, y eso nos lo autopusimos, hacerlo de una manera modular y escalable. Vale, de la vieja plataforma a la RDXP. El motivo y origen es, bueno, cuando empezamos esto, yo dije, bueno, ¿y lo típico, cuántas páginas tiene vuestro portal? ¿Cuántos contenidos? ¿Páginas? ¿Perdona? No, en Vignette hay canales. ¿Y canales? Sí. Tú distribuyes los contenidos en canales y ya se muestran, no hay páginas. Son menús que tú vas clicando y vas haciendo en profundidad y vas navegando entre los canales, pero el usuario no es consciente. Y luego tienen relatos, si tienes contenidos relacionados, si tienes... Para. Entonces, yo estaba muy acostumbrado al tema de layouts, permisos, y bueno, unir esos dos mundos fue un poco complicado, ¿vale? ¿Qué retos nos encontramos? Sobre todo la importación de contenidos. Quisimos hacer un proceso genérico para todos los contenidos, porque en esa misma plataforma tecnológica hay diferentes sitios. Luego, control de errores, para saber que cuando tú lanzabas una migración, qué contenidos o documentos se te podían haber quedado a la mitad, ¿vale? Y indudablemente la volumetría que estábamos preparando, pues, o a la que nos hemos enfrentado, son de miles de contenidos y documentos. La propia herramienta de Vignette ofrecía un mecanismo de exportación vía XML y rutas a disco, pero precisamente por esas volumetrías tampoco funcionó. Entonces tuvimos que atacar directamente a base de datos, hacer un estudio de las tablas y explotar toda esa información para poder llevarla al iRay. ¿Qué flujo seguimos? Pues ya que estaban hablando de canales y lo que hablamos de facilitar a los usuarios y experiencias finales, es decir, no hay mucho miedo al cambio porque te voy a crear tu árbol de canales como categorías y vocabularios. Y también te voy a crear esa misma jerarquía a nivel de carpetas de contenidos y a nivel de carpetas de documentos. Entonces tuvimos que
Primero crear el árbol de carpetas, el árbol de categorías, importar todos los documentos y los artículos relacionados. Una vez ya cumplimentado todo eso, ya podemos crear los contenidos. ¿Cómo lo afrontamos? Pues con un componente base, que era un base content loader, y luego en cada proyecto, cada sitio web, tenía uno específico, que usaba este. Y luego teníamos un componente web, OSI, para llamar a los diferentes y respectivos content loader. ¿Cómo hicimos esto? Pues aprovechamos también la potencia de OSI. Se ve un poco mal, lo acabo de ver. Lo que hicimos al final fue, utilizando esa notación, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es que todas las clases VCM Loader, con la cardinalidad múltiple y la política de que sea dinámica, cada vez que se registra un, vamos a decir, content loader de ese proyecto, se engancha al padre, ¿vale? Y así podemos ir generando y ejecutando todas las migraciones. Bueno, esto sería un ejemplo de código, ¿vale? De cómo sería una entidad o una tabla en concreto. Indudablemente utilizamos Service Builder para aprovechar la caché, para aprovechar a conectarnos a las bases de datos y realizar las queries que nosotros necesitamos. Desarrollos. Hemos utilizado, indudablemente, migración a OSI de los componentes actuales, buscadores con indexadores ad hoc, conectores con sistemas externos y formularios. Uno de los retos que tenía también Viñet en contenidos, tú puedes hacer una gestión de maestros, vamos a decir, y meterlos y relacionarlos entre los propios contenidos de Viñet. Eso la IRE no nos lo daba. ¿Cómo lo afrontamos? Pues aprovechamos toda la potencia que da la IRE. Dijimos, venga, creamos un nuevo tipo de campo para las estructuras que consumía un servicio JAX-RS que nosotros creamos y desplegamos dentro del iRay y que se relacionaba con los datos dinámicos. ¿Qué valor aportaba? Pues que al usuario final esa gestión de maestros ya lo tenía con el componente de lista de datos dinámica que tiene el iRay. La gestión de páginas y configuración de componentes, nos encontramos con dos problemas. O dejar la navegación por categorías o crear las páginas del iRay. Tiene pros y contras. La navegación de categorías, tienes que andar arrastrando los parámetros para ir haciendo lo mismo que hacía Viñet. Y bueno, para portales pequeños y con la misma visualización es correcto. Pero para portales grandes es más fácil crear páginas. Como hemos tenido que crear páginas, hemos hecho también un proceso automático basado en un JSON que nosotros definimos para definir páginas, vocabularios, configuraciones, preferencias y el uso de ADTs. Todo eso es reutilizable. La automatización. ¿Qué buscamos? Ir ganando feedback y ganando expertise de un portal a otro y reutilizando y ganando en tiempo. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Que el recorrido de migrar a una plataforma, tanto en arquitectura como en software, es muy grande, que a veces es mejor dar un paso atrás y mirar en perspectiva lo que has hecho y decir, esto igual se puede hacer más genérico y reutilizable y merece la pena invertir un poco más de tiempo, que ya lo ganemos en el siguiente. Y aunar a los diferentes actores involucrados, tanto TI como usuario final como de infra. Muchas gracias y un saludo.